Bienvenidos a Escuela de Pescadores. ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Muchas veces me han preguntado, ¿por qué cree usted en la Biblia? ¿Por qué cree que es inspirada por el Señor? ¿Por qué cree que es inerrante? ¿Y qué significan algunas de estas palabras y algunos de estos términos? Sobre eso vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Así es que, bienvenido a Escuela de Pescadores. Creo en la Biblia. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que es inspirada. Y creo que es inerrante. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, estamos diciendo que la Biblia no tiene errores. Debo hacer una aclaración en cuanto a eso. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia cree que la Biblia es inerrante en el documento original. Es decir, que esa inerrancia de las Sagradas Escrituras no avala las traducciones de la Biblia. Pasando de un idioma a otro idioma se cometen errores. Modernizando la Biblia, porque el lenguaje es vivo y el lenguaje va cambiando. Y en el proceso de cambio del lenguaje hay que actualizar ciertos términos y hay que actualizar ciertas palabras. Eso ha ocurrido durante siglos con la Biblia. Es posible que en esos procesos se cometan ciertos errores. Por esa razón, usted va a una librería cristiana y encuentra una cantidad de Biblias distintas, tanto de Biblias católicas como de Biblias utilizadas por los evangélicos. De una y de otra hay distintas versiones. ¿Qué es una versión de la Biblia? Una versión de la Biblia no es otra cosa sino una traducción. Fueron a las lenguas originales y se tradujo la Biblia. Pero en la traducción de un libro sucede lo mismo en la Biblia como en un sermón o en una conversación. Se traducen de forma diferente, de formas y maneras y enfoques distintos. En unos casos somos muy literales. En otros casos más bien estamos tratando de comunicar la idea. Además de traducciones de la Biblia, existe también una cosa que no es exactamente una traducción, lo llamamos paráfrasis. Y el paráfrasis, más que la traducción literal, quiere comunicar la idea, quiere comunicar el mensaje general. Esas son algunas de las razones por las cuales vamos de una traducción de la Biblia a otra traducción y vemos ciertas variaciones, ciertas variantes. No son errores que se cometen intencionalmente, algunos de ellos son simples discrepancias en la interpretación del texto original y otras simplemente cuestión de enfoque. La mayoría de las traducciones bíblicas son hechas por buenos hijos e hijas de Dios dedicados a ese propósito. La mayoría de ellos dedicando su vida entera a la traducción de las Sagradas Escrituras. Así es que cuando utilicemos la palabra inerrante, nos estamos refiriendo al texto original y no a aquellas traducciones que puedan tener algunos errores al pasar de los tiempos. Se utiliza el término Biblia, se utiliza el término escrituras o escritura o sagradas escrituras y se utiliza términos como palabra de Dios, la palabra de Dios. Toda persona tiene una base de autoridad en su vida en la que cree. Toda persona tiene una base de autoridad en su vida que de alguna manera establece una norma. Para alguna gente, la base de autoridad es la ciencia. Para otras personas, la base de autoridad es su cultura. Para algunos, la base de autoridad puede ser la Constitución. Si la Constitución lo dice, pues tiene que ser así.
Si mi familia lo cree, pues tiene que ser así. Si en mi cultura, si en mi país se enseña esto de cierta forma, esa es la base de autoridad. Algunos creen mucho en el sistema de educación y quién sabe, de pronto en algún libro religioso. De manera que cuando la iglesia cristiana expresa que cree que la Biblia es la palabra de Dios, no está diciendo nada que debe sonar muy raro a la gente, porque hay quien cree en la Constitución con más fuerza que en la Biblia y quien cree en la ciencia, si la ciencia dice esto. Y eso a pesar de que la ciencia ha establecido cosas en una época y dice exactamente lo opuesto en otra época. Y además que un científico que es toda una autoridad en una rama de la ciencia se contradice o es enfrentado, es desafiado por un científico en la misma rama que desde otra perspectiva dice lo que aquel dice no es verdad. Pero seguimos creyendo en la ciencia y hay personas que la siguen viendo como la máxima autoridad. ¿Qué significa el término Biblia? Tal vez por ahí debemos comenzar. Cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de un documento como este que tengo en mis manos. La palabra Biblia en el idioma original significa libro o significa rollo. Hay pasajes en las Escrituras, como por ejemplo el de Lucas 4:17, y se le dio el libro, ¿sí? Se le dio el libro del profeta Isaías. Esto es a Jesús. Jesús está en la sinagoga y se le da el libro del profeta Isaías. Bueno, pues para la mayoría de nosotros, el término libro va a representar un libro de papel, hojas de papel más o menos organizadas, ordenadas y trabajadas, enmarcadas de cierta forma. Pero eso no fue lo que se le dio al Señor Jesús en la sinagoga. Lo que se le entregó fue un rollo, un pergamino en forma de rollo, y él lo desenrolló y leía de ahí. Cada libro de la Biblia pues estaba escrito en rollos, algunos de ellos en más de un rollo. Así es que el término que traduce aquí Lucas capítulo 4, versículo 17, como libro, también se puede traducir como rollo. De hecho, hay versiones que dice que se le entregó el rollo del profeta Isaías. Tuve la oportunidad hace unos años de ver uno de esos rollos del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías, que data de la época de Jesús aproximadamente, tal vez poco tiempo después de Jesús, muy antiguo. Es un privilegio ir y ver esos rollos donde el libro de Isaías aparece casi exacto a como aparece en la Biblia que utilizamos en el día de hoy. Y esa es una de las confirmaciones extraordinarias de que este maravilloso libro es considerablemente fiel a los documentos originales, porque hay múltiples copias de estos documentos y la Biblia que estamos utilizando en el día de hoy es de fiar. Usted puede comprar una Biblia, leerla, utilizarla en el día de hoy y saber que está utilizando un documento que es bastante fiel o muy fiel a los documentos originales. Además de la palabra Biblia, utilizamos la palabra escrituras. La Biblia es pues tal vez lo que llamaríamos el libro por excelencia. Y es diferente a todos los demás libros que alguna vez usted haya visto o considerado. La Biblia no es un libro cualquiera. El término escritura designa los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo,
En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, déjeme leerle ese versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Allí, escritura se está refiriendo al Antiguo Testamento. Recuerde usted, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, el Nuevo Testamento está en proceso de escribirse. Así es que él se refiere al Antiguo Testamento. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para el apóstol Pablo, las Sagradas Escrituras eran un instrumento para formar a nuestros hijos, para formar a los hombres de nuestra sociedad. Las Escrituras para el apóstol Pablo, para el sabio apóstol Pablo, era un instrumento de educación, de formación de carácter, de formación de vida. Él no tomaba ese documento como cosa superficial. El mismo apóstol Pablo escribe a los romanos y en el capítulo 3 y versículo 2 dice, mucho, en todas maneras. Le está hablando los versículos anteriores a los judíos y le pregunta que en qué le aprovechó. Y entonces él mismo contesta, aprovechó en esto. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos está hablando en términos, otra vez, del Antiguo Testamento. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios nos confió primeramente a los judíos y luego a toda la humanidad la palabra de Dios, para que tengamos una clara referencia y un entendimiento, pues, que no se discute, es la palabra de Dios. Así es que vimos Biblia, ya vimos escrituras, refiriéndose a la palabra de Dios escrita, palabra que viene del Señor. La otra frase que creo debemos considerar un poquito es el término ese, palabra de Dios. ¿Utiliza la Biblia esta expresión? Sí, utiliza esta expresión. Es usada en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento y es usada en el Nuevo Testamento para referirse al mismo Nuevo Testamento. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 35. Vamos a mirarlo. Se los leo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Qué vino a estos hombres? Vino la palabra de Dios. Se refiere a los escritores del Antiguo Testamento, se refiere a los profetas, se refiere a los sacerdotes, a toda persona que fue instrumento de Dios para escribir las escrituras, a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. La Biblia, la escritura no puede ser quebrantada. No es un libro de orientación, es un libro que se describe como palabra de Dios. Y esto por los mismos profetas, por los mismos apóstoles, por los mismos escritores de las Sagradas Escrituras. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué cosa es viva y eficaz? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De la manera que se habla acerca de la Biblia, acerca de las Escrituras, no es como un libro de religión o simplemente un libro de doctrina, es como de un libro que ha salido del corazón de Dios. No, Dios no abandonó a la humanidad. Dios no abandonó a los seres humanos. Nos entregó un documento
usted como creyente, como hijo de Dios, ha de creer en este libro. Es importante para mí hacer este podcast en el día de hoy y decirles, leerles y explicar por qué razón yo creo en la Biblia. ¿Por qué la Biblia es un documento tan importante para mí? ¿Sabe por qué es importante para mí? Porque fue importante para Moisés. Porque fue importante para los otros profetas. Porque fue importante para los apóstoles. Porque fue importante para Pablo. Porque fue importante para Jesús. Si las escrituras fueron para Jesús un libro, un documento tan importante, ¿cómo no va a ser importante para usted y para mí? Fue importante la Biblia en la vida de Jesús desde la niñez. Fue importante la Biblia en la vida de Timoteo desde la niñez. Fue importante en la vida del apóstol Pablo desde la niñez hasta la muerte. Para nosotros también. Si la Biblia creó hombres tan extraordinarios como estos, formó hombres tan maravillosos como estos, ¿cuánto hará la Biblia en la vida nuestra? Vamos a otro versículo, está en Mateo, capítulo 15, y es el versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras traducciones dice en lugar de mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Gente que juega con la palabra de Dios y decide si obedece un aspecto u obedece otro. Así no se trata la Biblia. Las escrituras son palabra de Dios y ha de respetarse en su totalidad. Yo quiero añadir algo más a lo que estoy diciendo en el día de hoy y es esto. La Biblia es un libro único y cuando digo único me refiero realmente a un libro único. No hay otro libro como la Biblia. Las Sagradas Escrituras tiene particularidades que ningún otro documento tiene. Por ejemplo, ¿sabía usted que tomó más de 1500 años escribir la Biblia? 1500 años. ¿Qué significa 1500 años? 15 siglos. Escribir las escrituras. Pues es un documento que se escribe en distintos países, que se escribe en distintos idiomas, que lo escriben más de 40 autores. La mayoría de ellos no se conocieron, la mayoría de ellos vivieron en culturas completamente diferentes, la mayoría de ellos influenciados por distintos ambientes y gentes, y a pesar de la distancia cultural, a pesar de la distancia en idioma, a pesar de la distancia en tiempo, en época, la Biblia mantiene un hilo de revelación extraordinario desde Génesis hasta Apocalipsis y en todas las escrituras, 66 libros, 40 autores, no hay contradicción. No se contradice gente que no se conocieron, gente que no se vieron, algunos sí, pero la mayoría no se vieron nunca. No hay contradicción. Todos describen a un Dios con las mismas cualidades. En la medida en que usted avanza desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento, va viendo mayor luz, mayor claridad, hasta que aparece nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto, trayéndonos, entregándonos un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es una revelación más clara a nosotros, los seres humanos, que lo que se había visto en la antigüedad. Había comenzado desde el Génesis a crecer esa revelación hasta nuestros días. Yo creo que debo decir algo más acerca de esto. Y es que, además de decir que eran 40 autores de distintas épocas, sería importante decir que entre esos autores hay políticos. Alguien se sorprende cuando digo eso, pero hubo políticos escribiendo en las escrituras. Entre esos autores
hubo hombres de ciencia como médicos. Hubo hombres de derecho, de leyes. Hubo entre ellos jueces. Hubo entre ellos legisladores que escribieron en la Biblia, que escribieron en las Escrituras. Además, hubo agricultores y hubo pescadores, hubo intelectuales y algunos otros que podría continuar mencionando. ¿No le parece extraordinario que Dios escoja un agricultor, un pescador, un legislador, un abogado, un juez, que escoja un médico, que escoja profetas, que escoja sacerdotes y que escoja apóstoles para hacer que ese documento llegue a nuestras vidas? La Biblia es un libro único. ¿Sabe usted de algún libro que haya sido escrito en más de 1500 años por más de 40 autores en múltiples países, en 3 idiomas cuando menos? No conocemos de ningún libro con esas características que tiene la Biblia. Así es que, afirme conmigo, la Biblia es un libro único, un mismo mensaje, una misma luz que va creciendo, no contradicciones. Narra peculiarmente, narra los triunfos y narra los fracasos de algunos de sus personajes más importantes. Narra momentos de cobardía y duda en la vida de Abraham. Narra momentos de violencia y agresividad en la vida de un Moisés. Narra momentos de infidelidad en la vida de un apóstol Pedro. La Biblia, la palabra de Dios, no esconde la personalidad de los escritores, no esconde los defectos de los hijos de Dios, porque no está tratando de convencer con engaños a nadie. La Biblia fue escrita y se narran las experiencias de personas como usted y como yo, que pudieron conocer al Señor, pudieron crecer en Él y pudieron ser instrumentos para traer esta bendición maravillosa a nuestras vidas. Cuando estudio acerca de la Biblia, me afirmo en la convicción de que si Dios lo pudo hacer en la vida de esos hombres, lo puede hacer en la nuestra también. Yo quisiera creer que las palabras que estoy compartiendo en el día de hoy a usted le estén siendo de inspiración y de motivación. Y me gustaría que sus comentarios me los dejara ahí, aquí en la página, aquí en el podcast. En esa sección de comentarios, escriba sus opiniones, sus preguntas. Yo intentaré dar respuesta a cada una de ellas. Hágalo ahora mismo. Vaya allí a comentarios y diga, tengo esta duda. Quisiera que me explicara este aspecto de la Biblia. Con mucho gusto lo voy a hacer. Algunos los voy a hacer hoy y otros los haré en otro programa, pero deje allí su comentario, por favor. Un tercer aspecto que quisiera cubrir en el día de hoy es que la Biblia es divinamente inspirada. ¿Qué significa eso de inspirada por Dios? ¿Qué significa divinamente inspirada? Ese es un término que usted de seguro lo ha escuchado muchas veces. No todo el mundo sabe lo que significa inspirada. La palabra inspirada, en su etimología, significa soplar en algo. Soplar en algo. Cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, estamos utilizando argumentos de la misma palabra de Dios que lo dice de manera categórica. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vuelvo a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Allí dice en griego, soplada por Dios. Es soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leí este versículo hace un rato, no había dicho muchas cosas que he dicho acerca de la Biblia. Y a la luz de todo lo que hemos estado comentando, es palabra de Dios, son las sagradas escrituras, es la Biblia, ha sido escrita de forma muy peculiar porque es un libro único. Yo creo que este versículo ahora comienza a cobrar un nuevo matiz. Entonces es verdad, es un libro para utilizarlo en nuestras vidas, para darnos formas como hijos de Dios, darnos forma como siervos y siervas del Señor. Aquí inspira o inspirada, pues significa no simplemente soplada por o en algo, sino soplada por Dios en el corazón y la vida de aquellas personas, aquellos hombres que las escribieron, aquellos que fueron los instrumentos de Dios. Por lo tanto, las escrituras es producida por Dios. Si es soplada de Dios, es producida por Dios y podemos decir entonces que la Biblia sale de Dios. No podemos menospreciar las escrituras porque sale de Dios. Dios puede utilizar diversos medios para producirla. Dios puede utilizar distintas circunstancias para hacer comprender al escritor lo que debe escribir. Tal vez debemos definir un poco algo de estos términos. La palabra inspirada, por otro lado, es el medio por el cual Dios se da a conocer a sí mismo. Es el vehículo, la palabra inspirada, es el instrumento que Dios utiliza para que los seres humanos lo conozcan. De allí la importancia del documento y la importancia de que ese soplo de Dios se exprese a través de hombres, a través de personas. Dios utiliza autores humanos, los cuales, sin perder la personalidad, sin que el pescador deje de ser pescador, sin que el agricultor hable como agricultor, sin que el intelectual se le sienta su intelectualidad. Cuando usted pasa de las cartas de Pedro a las cartas de Pablo, usted siente la personalidad de Pablo en sus cartas y siente la de Pedro en sus cartas y siente la personalidad de Juan. Dios no le invalida a usted. Dios no le anula a usted. El profeta de Dios, el escritor inspirado, no es anulado en su personalidad. Esa es la maravilla de Dios. Dios no crea marionetas para usarlas, para moverlas. No. Dios crea gente con voluntad, con capacidad para decidir, con capacidad para amar y con capacidad para rechazar. Estos hombres que escribieron en las Escrituras fueron hombres que se cedieron en las manos del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos todos, a cedernos en sus manos. Estos hombres fueron el instrumento de Dios y aunque su personalidad no fue anulada, en su escrito no hay error, porque Dios garantizó que no hubiera error. En los escritos originales no hay error alguno. Quiero ir cerrando mi participación hoy en este programa haciendo un par de comentarios finales. En primer lugar, mi experiencia personal con la Biblia comienza desde mi niñez. Desde la niñez siempre hubo una Biblia en casa y ocasionalmente me acercaba para leerla. Fue a la edad de 15 años cuando tomé con mayor seriedad que nunca antes la Biblia en mis manos para leerla. La realidad es que el primer libro que leí fue una carta de Pablo, fue la primera carta a los Corintios. Fue la primera vez en que leí un libro de la Biblia en su totalidad, esa primera carta.
Y luego me interesé en el Evangelio según Juan. No me pregunte por qué, pero me interesé en él. La leía, ese Evangelio, hasta que llegué al capítulo 14. Cuando llegué al capítulo 14 me impresionó leer de Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No pude resistir el impacto de esa lectura en mi corazón. No lo pude resistir. Yo era un muchacho de 15 años. Era jueves en la noche, en la tarde realmente, cuando yo estaba leyendo esa porción de las Escrituras. Y para resumir la historia, terminé de rodillas junto a la cama diciéndole a Dios: si lo que dice aquí es cierto, yo te pido que sea una realidad en mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que me salves, que me perdones, que me cambies, que me transformes. Y esa noche, desde la tarde hasta la medianoche, yo estuve allí, postrado delante de Dios, orando, esperando su acción. Mire, lo que sucedió esa noche, yo solo lo puedo describir con esta expresión: cuando me levanté de aquel lugar, mi vida había cambiado. Mis sentimientos habían cambiado. Mis deseos habían cambiado. Mis sueños habían cambiado. Próximo día, era viernes. Próximo día, viernes, yo estaba en el colegio diciéndole a todo el mundo lo que Jesús había hecho en mí. Lo que había pasado en mi corazón. La palabra de Dios se había hecho vida en mi corazón. Se había hecho vida en mi ser. Desde entonces, y aquí voy a mi segundo comentario, desde entonces he utilizado la Biblia para predicar. Hemos repartido miles de Biblias en cárceles, en comunidades pobres. Hemos enseñado las Escrituras. Yo he predicado por más de 50 años ya. Y por más de 50 años he visto una y otra vez vidas ser transformadas de forma extraordinaria en un instante. Antes de recibir el mensaje, eran una cosa. Recibido el mensaje, algo ha sucedido. Yo puedo testificar: la Biblia es palabra viva. La Biblia es palabra que cambia gente. He dado argumentos históricos. He dado argumentos teológicos. He presentado evidencias internas de la Biblia y evidencias externas. Pero estoy cerrando dándoles mi testimonio y cosas de las cuales yo puedo testificar. He visto a una persona llegar a una reunión cristiana con una actitud violenta, agresiva, carnal, podría decir diabólica. Y he visto lo que sucede cuando son impactados por el poder de la palabra de Dios. Ningún libro puede cambiar un corazón como la Biblia cambia una vida. Ojalá mis palabras en el día de hoy le hagan amar más la Biblia y sobre todas las cosas querer relacionarse con ella. Me gusta decir, la Biblia como amuleto no es muy útil. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia no es útil porque usted la lleve en la guantera del auto. La Biblia no es útil porque usted la ponga en medio de la mesa de comedor como centro de mesa. La Biblia no es útil porque usted la ponga en la mesa de noche junto a la cama pensando que el libro le va a proteger en sus sueños. La Biblia es útil en la medida en que usted la lee, en la medida en que usted la entiende, en la medida en que usted la cree y en la medida en que usted la practica. La palabra de Dios cambiará su vida para siempre.
Gracias por escucharme. Estaré con ustedes en otro programa como este en una semana. Bendiciones.